Oh Dios, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque te has movido en una forma espectacular, porque nuestro corazón se llena de ti, porque tú nos inundas y porque tú te mueves con poder, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que esta palabra que nos será dada, que tu Espíritu Santo se mueva mientras predicamos tu evangelio, oh Dios. Que tú traigas plenitud a los corazones, sanidad a los cuerpos, libertad a las mentes, Señor. Y que tú permitas, Padre, que tu voz sea la que hable, Señor. Que de mi boca no salga nada que no deba decir este día, Padre. Y que tú hables a cada corazón y a cada uno de nosotros, Señor. Sea tu voz hablándonos y tu voz escuchándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de cómo vivir con el fuego de Dios y nos quedamos en cómo era la vida de Pablo. Cómo cuando tuvo un encuentro con Jesús quedó ciego y lo primero que él tuvo que aprender fue a depender de Dios, fue a tener un encuentro con Jesús, porque después de que Jesús se le apareció en una nube de luz, dice la Biblia, él quedó ciego y lo primero que tuvo que hacer las primeras 72 horas después de un encuentro con Jesús fue depender ciegamente de él, de lo que él dijera. Y entonces le tomaron de la mano y fue de la mano como él pudo caminar, como él fue guiado. Él tenía que seguir lo que los demás le dirigían, lo que los demás le guiaban, lo que los demás le decían, y tenía que creer en aquello que no veía. Así que tiene un encuentro con Jesús, pierde la vista, tiene que depender ciegamente de lo que Jesús le dijo. Ve a Damasco y espera que se te dirá lo que debes hacer. Y después de eso tener fe y creer en lo que no veía. Creer en aquello que él no estaba seguro que podía acontecer. Si le decían, tendrás que probar esta agua y es agua simple, él tenía que tomarla con fe y tomarla creyendo que era simple. Pues eso es la fe. La fe es creer aún cuando no vemos las cosas. Y ya que Saulo tuvo un encuentro con Jesús, y así el fuego se encendió en su corazón y la presencia de Dios le inundó. También tenemos que ver a otro personaje muy importante en la historia y es Ananías. Y uno de los puntos principales que necesitamos para que el fuego de Dios no se apague en nuestras vidas y podamos vivir con él es la disposición y la obediencia. Y Ananías tenía disposición porque Saulo de Tarso iba a Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a todo aquel que asegurara o que hiciera pública su fe en Jesús, a llevarlos para encerrar en Jerusalén. Y él iba a perseguirlos, él iba a tratar de eliminar esa bacteria de la faz de la tierra que pensaban que era Jesús. Cuando Jesús se le aparece y él fue llevado a un lugar, y entonces Dios se le aparece a Ananías en visión y le dice: Ananías, necesito que vayas al centro en la calle derecha y preguntes por un tal Saulo que él ha visto en visión que tú has de llegar, e impondrás tus manos sobre de él y recuperará la vista. Y no solo recuperará la vista, que sino será lleno del Espíritu Santo. Y Ananías era un seguidor de Cristo, un fiel creyente, una persona como tú y como yo que decía: yo creo en Jesús, en lo que Él hace, en lo que me dicen de Él. Y entonces tenía que tener la disposición y el corazón abierto de creer en Jesús. Y aún dice la Biblia que él le dijo: oh Dios, pero ¿cómo quieres que yo vaya a ver a Saulo si él es el perseguidor de los cristianos? Viene para dar cárcel a todo aquel que no niegue su fe. Y yo voy a llegar con él.
Y le dijo Jesús, sí, tienes que ir con él. Y a partir de ahora no será perseguidor de cristianos, porque yo le he de mostrar todo lo que ha de padecer por mi causa. Y Ananías tuvo la obediencia y la disposición. Y dice en el versículo 17 de Hechos 9, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora Ananías no sabía lo que le pasó a Saulo en el camino. Como Ananías, que estaba en Damasco, quizás en su casa, en su oficio, en su trabajo, quizás en el taxi o haciendo anuncios publicitarios. ¿Cómo Ananías podía saber lo que le había pasado a Saulo, que venía de camino a Damasco? Si no es por el Espíritu Santo, si no es porque tenemos un Dios omnipresente que está contigo, pero está con muchas personas que no están en este lugar y que están a miles de kilómetros de aquí. Es decir, Dios no se limita a un radio, no se limita a una circunferencia, no se limita a un continente. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros, aún con gentes que no conocemos, pero que Él conoce el corazón de aquellas personas. Y Ananías vio el poder de Dios porque estuvo dispuesto a creer, en las palabras de Jesús, que le dijo: ve y ora por él. Y no era simple, porque era una persona que se dedicaba a hacer violencia, pero Jesús tuvo que hacer un cambio radical en él. Por eso Jesús le dejó ciego. Porque si lo dejaba con vista, probablemente podría pensar que era una alucinación, que era un pensamiento loco, que estaba drogado, que era el calor del desierto lo que lo tenía teniendo alucinaciones, divagando, divariando. Y cuando Jesús llega y le quita la vista, cambió por completo la mentalidad del corazón de Saulo. Y se dio cuenta que si ese ser celestial que se le apareció de frente tenía el poder para dejarle ciego, también tenía el poder para cambiar su vida por completo y dar un giro de 180 grados al Saulo que perseguía a los cristianos, ahora ser el Saulo que los buscaba para traerlos a los pies de Cristo. Cuando Saulo era un perseguidor de cárcel, ahora fue un perseguidor para que tuvieran vida eterna, para llevarles vida abundante, para rescatarlos del pecado, de la inmundicia, de la iniquidad. Y entonces el Saulo que decía: ¿quién cree en Jesús? Bueno, tú estás encarcelado. Ahora era el Saulo que decía: yo les vengo a hablar del Jesús que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó con poder y ahora está en los cielos. Y Él quiere darte vida eterna y vida en abundancia. Renovar en tu vida lo que estaba roto. Quitar ese cansancio que te atropia, que no te deja en paz. Llevar tus cargas y hacerte libre. Ese era el Saulo nuevo, el Saulo convertido. Y Ananías tuvo la dicha de ver el poder de Dios por ser obediente, por estar dispuesto. Sabrá Dios cuántas oraciones no hizo Ananías años antes, días antes, décadas. Y decía: Señor, si tú vas a hacer algo en Damasco, aquí estoy. Yo quiero ser instrumento tuyo. Si tú vas a hacer algo en esta ciudad, Señor, aquí estoy. Tómame, moldéame, úsame, lléname, guíame. Aquí estoy, alfarero. Y quién sabe cuántos años antes él oró pidiéndole a Dios ser parte de algo. Y Jesús vio su oración, vio su corazón, vio su disposición y le permitió ver el milagro. Saulo de Tarso, alias el Pablo, tenía escamas que tapaban sus ojos. Es decir, no los podía abrir porque estaban sellados. Una capa de piel le había nacido arriba. Y ahora, cuando va Ananías y le pone su mano encima y le dice: el Señor te dice que recuperas la vista. En ese momento dice la Biblia que cayeron las escamas.
y que fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Porque cuando el poder de Dios nos acompaña no es necesario hacer muchas cosas. No es necesario ser personas dignas, no es necesario ser personas que lleven una rutina santa, sino ser personas que tengan un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Y tú dirás, bueno, quizás fue Pablo, quizás fue Ananías. Pues ahora yo te quiero presentar a otra persona. Pero antes de presentártela, yo quiero decirte que siempre debemos estar dispuestos a oír a Dios y a ser obedientes a su palabra. Porque por tu oración y por un encuentro tuyo con Jesús, un Ananías en otro lado puede ser testigos de milagros y maravillas contigo. Pero también tú puedes ser el Ananías que alguien necesite para que su problema tenga solución, para que Dios llegue a su vida, para que Dios le sane, le ayude, le llene, para que Dios le dé vida eterna a alguien. Esa persona puede ser tú. Y si tienes la disposición en el corazón, podrás ver milagros, maravillas, cosas grandes que no imaginas. Pero lo único que Dios pide es un corazón dispuesto y agradable a su presencia. Y en esta mañana yo te quiero presentar a Pedro. Pedro era un pescador fracasado. Era una persona en derrota, que andaba de miseria en miseria, de lancha en lancha y de puerto en puerto. Estuvo toda la noche pescando en el mar de Galilea y no agarró nada. No pescó nada. Se desveló, no durmió y encima regresó a su casa igual de vacío como había salido. Pedro andaba en un momento complicado. Andaba en uno de esos momentos, dijera un amigo mío, donde ni el diablo lo quería. Conozco una persona que intentó pecar, y esto es verídico, y ni el diablo lo quiso. Ni pecar pudo, pues así andaba Pedro. Nada, porque andaba vacío, andaba solo. Y después de haber estado toda la noche y regresar en fracaso, porque probablemente él quería cambiar su situación. Quizás quería salir de la pobreza o salir de una cama o salir a la fama con el sueño de todo pescador. Todo pescador sueña con la pesca milagrosa y con encontrar el pez más grande de su especie para así quedar inscrito en un libro de récords. Todo futbolista sueña con su trofeo de mejor goleador, con su Copa del Mundo. Todo beisbolista sueña con su serie mundial. Todo tenista sueña con su Roland Garros, algo así. Todo golfista sueña con su título de la PGA Tour. Y todos sueñan con algo. Los corredores de autos sueñan con la copa de trofeos, de campeones. Pues Pedro soñaba con la pesca milagrosa. Y de momento se le aparece un tal Jesús que se sube a su barca. Y él tenía la opción de hacer dos actos. Uno, bajarlo de la barca y decirle: hey, tú loco, ¿qué haces aquí? ¿Quién te crees para subirte a mi lancha? Nos conocemos. ¿Y cómo te llamas? ¿Quién te crees? Y como, ¿por qué te subes a lo que no es tuyo? Soy tu empleado, ¿qué piensas que te voy a llevar a donde quieras? Esa era la opción 1. Opción 2, en decirle: bienvenido maestro, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué se te ofrece en esta mañana? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tienes hambre? Y si Jesús le hubiera dicho que sí, a lo mejor él le hubiera dicho: pues yo también, porque no he pescado nada, pero ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces dice la Biblia que Jesús estaba predicando, y cuando acabó de hablar, en el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que han hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lucas capítulo 5 versículos 4 al 9. Y cuando él tuvo la disposición y cuando le abrió sus brazos a Jesús y le dio el control de la barca, y cuando tuvo la disposición y la obediencia de seguir las órdenes que Jesús le había dado y obedeció y remó mar adentro, bogó mar adentro, cuando él entró a las profundidades, su situación cambió. Cuando él entró a las profundidades de Cristo, su vida dio un cambio radical. Y podemos pensar que lo malo era la hora. Humanamente podemos pensar que él había ido a pescar a una hora que no era la correcta, o que el lugar estaba mal, o que la barca estaba sucia, o que muchos factores humanos o carnales no estaban correctos. Pero la diferencia no era Pedro, no era que él fuera pecador o no, que fuera bueno o malo, no era que él fuera una persona agradable o déspota. La diferencia era quién iba con Pedro, porque la primera vez que Pedro fue solo en su vida, que él fue como tantas veces había ido, andaba en soledad, andaba en frialdad, andaba como oveja descarriada, andaba como muchas veces tú y yo andamos, solos por el camino, vacíos, tratando de arreglar las cosas a nuestra manera, tratando de enderezar las cosas como creemos que es correcto, como pensamos que puede funcionar. Pero cuando él tuvo la pesca milagrosa y cuando vio las maravillas, fue cuando Jesús iba con él. Porque no era la barca, no era el lugar, no era la hora, sino era quien le acompañaba, quien siempre le respaldaba, quien podía llevar la luz y la vida abundante. Y esa persona iba con Pedro y era Cristo. Y esa persona yo quiero que ande contigo y que ande conmigo. Porque no se basa en lo que hagamos, sino se basa con quién lo hagamos. Pedro dijo: voy a echar la red. Sí, la voy a echar. Quizás cientos de veces la había echado. La diferencia fue cuando dijo: mas en tu nombre echaré la red. Es decir, creyendo en tu palabra, por la fe de lo que tú me dices, creyendo que lo que tú me dices será de bien. Y echó la red y tuvo la pesca milagrosa. Y cuando Pedro tuvo la pesca milagrosa, la bendición no se quedó en Pedro, no se quedó en su hermano Andrés, sino que la bendición alcanzó a todos los que le rodeaban. Y entonces los que estaban en la orilla tuvieron que venir a las profundidades y también fueron llenos. Esa es la diferencia con Jesús, que cuando Jesús te alcanza a ti, también alcanza a los que te rodean. Y la bendición llegó para otros que no la pidieron, que no la buscaron, pero que los alcanzó. Y si tú le crees a Dios, la bendición, la unción, el fuego que Él ponga en tu corazón alcanzará a muchos que no lo imaginan. Y todo fue porque Pedro decidió oír la voz de Jesús y obedecerla, y tuvo un corazón dispuesto. Y después de ello, su vida no volvió a ser igual, como la vida de Saulo nunca volvió a ser igual. La vida de David nunca volvió a ser igual. La vida de Moisés, de Josué, de Abraham, la vida de Jacob, de Daniel, de Gedeón, de Sadrach, de Mesac, de Abednego, de Juan el Bautista, del discípulo amado Juan también, y de muchos hombres, de muchas mujeres, de Esther, de Ruth,
que creyeron en Dios con todo su corazón, su vida nunca fue la misma. Porque salieron de ese vacío donde andaban, de esa oscuridad, y llegaron a la plenitud que es Cristo, a la luz que es Cristo. Por eso Él dijo, resplandece, que ha venido su luz. Y es lo que Él nos manda a decir esta mañana, resplandece porque su luz ha llegado y la luz de Cristo ha llegado a tu vida. Y Él quiere llenarte, quiere abundarte. Él quiere que tú seas esa luz abundante, que tu familia vea, que tus vecinos vean, que tu cuadra vea cómo Jesús brilla y resplandece en tu vida. Dale un aplauso a Dios esta mañana. Ahora Jesús no llevó a Pedro a otro lugar. No le dijo, es hora de un nuevo cambio. Pedro no se cortó el cabello y se lo tiñó, como muchos acostumbran. Ni se cambió el corte de pelo. No se dejó la barba o se la afeitó. No se cambió de ciudad para darse un nuevo aire, sino que Jesús lo usó a donde él había fracasado, en el lugar donde él había fallado, en el lugar donde él no había podido ver cosecha. En ese lugar Jesús se glorificó y cambió el lamento en baile, la tristeza en danza, e hizo que abundara la cosecha. Cuando hubo disposición en el corazón, pesca milagrosa hubo, y no necesitó un nuevo entorno, no necesitó más inversión, no necesitó más salario, no necesitó muchas cosas que podemos creer necesitar para que la situación cambiara, sino solamente necesitó la disposición de Cristo y que Cristo llenara la barca, que Cristo dirigiera la barca, que Cristo guiara. Es lo único que necesitamos para que Él resplandezca y para que Él haga maravillas. Y Pedro fue el discípulo que más problemas le dio a Jesús. 3 años anduvo con Él y fue el número 1 en problemas. Fue el número 1 en pecado. Fue el número 1 en disputas tontas. Pedro llegó a pelear con otro discípulo y fue a molestar a Jesús por decirle, maestro, el día que tú estés allá arriba con tu Padre, ¿quién de nosotros va a estar a tu derecha? ¿Este o yo? ¿Quién vale más, este o yo? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te metes en lo que no te importa? Concéntrate en lo tuyo y déjame a mí a lo mío. Es decir, era una persona que no era perfecta, que cometía errores. Era un tanto chismoso, metiche, pero era un tanto seguidor de Jesús como ningún otro. Jesús tuvo 12 discípulos y de los 12 Pedro fue el único que estuvo dispuesto a dar su vida por el maestro. Fue el único que lo llegó a amar tanto que no le importó perder su vida por salvarla de su maestro. Fue el único que cuando llegaron a apresar a Jesús no le importó tomar la espada y luchar con ella. Y le voló la oreja a un soldado, pero el mismo riesgo que corrió el soldado de que le volaran la oreja también lo tomó Pedro, porque con la misma espada podían matarle, podían atravesarlo, podía perder una extremidad. Y cuando él tuvo un encuentro con Jesús y le abrió su corazón, se lo abrió completo. Porque cuando tú le abres el corazón a Jesús, tienes 2 posibilidades. O se lo abres a medias y te vuelves cristiano de domingo, o se lo abres por completo y no te importa lo que suceda, porque de Jesús no te sueltas. Aunque vengan vientos, tempestades, tormentas, tú te agarras de Él y Él nunca te ha de dejar. Y después de que él abrió su corazón por completo, al 100% de lo que su vida le daba, de que estuvo dispuesto a perder su vida porque Jesús la conservara, tuvo el respaldo del cielo que yo sueño tener. Tuvo el respaldo del sueño que Jesús desea que tú tengas. Porque Jesús no dijo, y mis discípulos harán cosas grandes y maravillosas, mayores a las que yo hice. Jesús dijo, ustedes las harán. Todo el que crea en mí las hará y las verá. Si puede creer, todo le será posible.
Y yo sé que ya muchas veces se los he dicho, pero probablemente se las continúe diciendo el tiempo que sea necesario hasta que todos podamos creer que Jesús es el único que da la vida y da la vida en abundancia. El único que sana, que rescata y que perdona es Jesús de Nazaret, al cual creemos y servimos. Y Pedro llegó a tener tanto respaldo por su entrega, que dice la Biblia que fue tanta la unción, fue tanto el respaldo, fue tanto el poder de Dios depositado en él, que las personas sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Tan solo la sombra. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tanto fue el respaldo que Dios le dio a Pedro, la unción que Dios le dio a Pedro, porque él creyó en Jesús y estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús, que simplemente la sombra de Pedro cambiaba la historia, marcaba la diferencia. Por la sombra de Pedro se veía quién iba con él, quién le respaldaba, quién le ayudaba, y ese era Jesús. Y Pedro vivió un avivamiento y tuvo que aprender a vivir con el fuego, porque de llevar una vida vacía, ahora el Pedro era aquel que llevaba la luz de Cristo a las calles. Era el Pedro que veía milagros. Quizás era el Pedro que no traía dinero, porque lo dijo: no tengo ni plata ni oro, pero tenía algo más importante. Tenía la llave que abre los cielos, la llave que abre la eternidad, porque ningún santo, ninguna religión, ninguna persona puede abrir los cielos, ninguna persona puede abrir la eternidad, solo Cristo. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa llave es la que traía Pedro. Y sacaban a los enfermos y tan solo su sombra los sanaba. Y cuando se los topaba de frente y le decían: hey, una limosna, a veces traía, a veces no, pues iba al día, pero traía lo más importante, traía las llaves del cielo, y le decía: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Eso es lo que traía Pedro, y eso es lo que Dios te quiere dar, porque la unción de Jesús no se fue, la unción de Jesús no se ha acabado. La unción de Jesús sigue aquí esperando corazones dispuestos y rendidos que anhelen vivir con el fuego. Es cierto, cuando uno tiene la presencia de Dios vienen desafíos, vienen retos, pero por eso su palabra dice que viviremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque por más desafíos difíciles que vengan, también vienen maravillas y vienen victorias grandes y poderosas. Si el pueblo de Israel no hubiera sido perseguido por el ejército egipcio y el faraón, jamás se habría abierto el mar rojo. Y si ellos no hubieran tenido la necesidad de cruzar el río Jordán, jamás se habría abierto el río Jordán. Si Saulo no hubiera sido ciego, después del encuentro con Jesús, no se habría experimentado el milagro tan grande que un ciego recuperara la vista. Si él no hubiera tenido necesidades, jamás hubiera visto el poder de Dios brillar en su vida. Y por eso quizás pasas momentos difíciles. Es porque Dios quiere mostrarte su misericordia, mostrarte sus maravillas y mostrarte todo lo que Él puede hacer para que tú le creas. Ya finalizando, Saulo, su vida cambió. Y se encontró con Jesús y sufrió persecución, sufrió hambre, sufrió juicios en su contra, sufrió que lo apedrearan, que lo corretearan, que lo persiguieran, sufrió que estuvo encarcelado, pero siempre tuvo las llaves del cielo con él y nunca se le abandonó en ningún momento. Dice la Biblia que cuando Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, la presencia de Dios descendía a tal grado que todos los que estaban ahí se entregaban a Jesús. Y la presencia de Dios descendió a tal grado que las cárceles
que la cárcel se cayó, que hubo un temblor y las piedras se hicieron polvo de tanta presencia de Dios a favor de Pablo. Es decir, si él no hubiera estado en esa celda, jamás habría visto el poder de Dios tan grande como para derribar una cárcel. Es decir, el mundo le decía: estás confinado, estás encerrado, estás cautivo, has perdido la libertad por seguir ese tal Cristo. Y el cielo le decía: mi poder es tan grande, mi plenitud es tan grande, que si el hombre construyó una cárcel, yo la rompo para que seas libre. Y así es como Jesús rompe los yugos y rompe las cadenas que nos atan, que nos mantienen atados, que nos tienen encerrados. Cuando tu mente no da más para pensar, cuando no sabes cómo ha de cambiar la situación, recuerda que si Jesús, que si Dios mismo fue capaz de derribar una cárcel hecha de hombres, ¿qué no será capaz de hacer ante tu circunstancia? Porque Él en solo hablar, con solo soplar, puede derribar lo que el hombre creó. Puede hacer las rocas polvo y puede hacer los mares arenas, puede hacer a las montañas en planicie. Y dice que si le dijéremos a la montaña: muévete, se moverá. Y aunque la montaña sea grande, debes tener la fe suficiente para decirle en el nombre de Jesús: montaña, muévete. Y la montaña se ha de hacer un lado ante la presencia de Jesús. Dale un aplauso a Dios esta mañana. Y Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio. Y dijo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos separará de Él. Si vivimos con el fuego de Dios en nuestras vidas, veremos las maravillas que cada día nos impulsen a seguir adelante. Y cuando el fuego de Dios te inunda, te llena, te guarda. Y dice en su palabra que ni cosa mortífera te hará daño, ni saeta que vuele de noche, ni peste destructora. Pablo sufrió un naufragio por la necedad del capitán del barco, porque Dios le dio sabiduría a él y le dijo: no debemos ir o pereceremos. Y el general del ejército y el capitán del barco dijeron: vamos porque vamos. Y probablemente dijeron lo que dijo el capitán del Titanic: ni Dios puede hundir este barco. Pues déjame decirte que el Titanic se hundió y el barco donde iba Pablo también se hundió. Y cuando llegaron a tierra, él intentó crear una fogata, intentó encender el fuego. Y cuando encendió el fuego, dice la Biblia que una serpiente venenosa le mordió en la mano. Y todos pensaron: libramos un naufragio, pasamos la tempestad. Y ahora Saulo, el Pablo, va a quedar enterrado aquí en las orillas de un mar, sin un cortejo fúnebre, sin una despedida, sin un homenaje, sin nada. Pero cuando tú tienes el poder de Dios guardándote, cuando el poder de Dios reposa en tu vida, nada ni nadie podrá frenar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu casa, lo que Dios tiene para tu familia. Así sea la serpiente más venenosa o la persona más poderosa o el poderío del maligno más grande que haya, si Jesús está contigo, nada te tocará, nada te dañará, ni nada tendrá poder sobre ti. Y aunque la serpiente mordió a Saulo, no le sucedió absolutamente nada, porque la palabra de Dios es real y poderosa. Y esto ya es lo último, ahora sí se los prometo. Solo 2 hombres tuvieron el poder de Dios a gran magnitud. Y Jesús fue capaz de pisar la muerte y de volver a la vida. Y Jesús a 3 personas le permitió tocar la muerte y volver a la vida. Y la primera fue la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y su amigo del alma Lázaro. Y fueron personas que estuvieron en vida, tocaron la muerte y volvieron a la vida, pero fue a manos de Jesús.
Y si bien Jesús es quien nos da la vida y lo demostró, solo Él tuvo el poder de hacerlo. Pero hubo dos personas que le creyeron con todo su corazón, que le siguieron con toda su vida, que no les importó dejar atrás lo que tuvieran que dejar, que no les importó hacer un lado su persona para dejar crecer la de Cristo, que no les importó dejar un lado su casa para ir a la de Cristo. Y fueron las únicas dos personas que narra la Biblia en el Nuevo Testamento que pudieron ver el poder de Dios a su máximo poder en sus vidas. Y esas dos personas fueron Pedro y fue Pablo. Fue el que dejó su vida de pescador para volverse pescador de hombres y creerle a Jesús y estar dispuesto a dar su vida por Él. Y fue el otro que dejó de perseguir a los cristianos y ahora volverse perseguidor de las almas para Cristo. Y no le importó dar su vida para que Jesús siguiera adelante, para que el reino de Dios se estableciera en él. Era una persona estudiada a los pies de Gamaliel, es decir, el más grande pensador que había en esa época. Tenía recursos, tenía dinero. Si convivía con la élite más alta que había, es porque él era de la élite más alta que había. Su problema de Pablo no era económico, no era social. Y aún así le importó dejar todo. Y lo dijo: todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. Porque nada se comparaba a seguir al Dios vivo, al Jesús el Mesías, Salvador de la vida eterna. Y Pedro vio tanto el poder de Dios que vio a Jesús levantar de los muertos a las personas, y le creyó tanto a Dios que Dios le permitió a Pedro levantar de los muertos a las personas a través de su oración. No fue que Pedro tuviera el poder de Jesús, sino que Pedro tenía la unción de Jesús y se volvió en un instrumento de Dios de tal grado que pudo orar para que la muerte se fuera y la vida volviera a un cuerpo. Y no creo que haya cosa más impresionante, que haya cosa más grande, que haya cosa más real que ver el poder de Dios obrar. Todos somos de carne y hueso, pero hasta este momento, y creo que jamás lo habrá, la tecnología jamás le podrá dar la vida a alguien que la haya perdido. Podrán encontrar cómo son nuestros huesos, cómo funcionan nuestros órganos, pero jamás la ciencia podrá descubrir cómo es que la vida llega a nuestros cuerpos. Podemos ser cuerpos enteros, cuerpos completos, pero si Dios dice que hasta aquí llegó la lámpara, no hay forma de encender un cuerpo humano. Un vehículo automotriz de combustión puedes arreglar el motor, descubrir la causa y echarlo a andar nuevamente. Pero un cuerpo humano no hay forma de poder echarlo a andar nuevamente una vez que se detiene por completo. Y Jesús le permitió a Pedro ver el milagro cumplido de que su oración fuera tan poderosa para decir: en el nombre de Jesús, levántate. Espíritu de vida, entra esta mujer. Y que la muerte fuera vencida y derrotada por la fe en Cristo Jesús, y se pudieran levantar de los confines de la muerte, ahora tener una vida abundante en Cristo. Pablo, un joven, cayó mientras predicaban la palabra de Dios de un segundo o tercer piso y tocó la muerte, y todos se espantaban. Y bajó él y oró e impuso sus manos, y el joven vivió. Y la vida que Jesús nos dijo que llevaremos a los demás es la vida que Pablo tenía en sí mismo. Es la vida que Pedro tenía en sí mismo, y es la vida que Jesús quiere que tú tengas en sí mismo. Que no tengas miedo, que no tengas temor, que no tengas en tu mente aquello de que no es posible o si es posible, sino que puedas creer que todo es suficiente, que todo es real y que todo es poco ante el poder de Dios. Y en esta hora el Señor quiere que le abras la puerta de tu corazón, que estés dispuesto a vivir con el fuego, que quienes quieran ver un avivamiento de Dios en su vida tan grande lo puedan tener, que quien le diga: Señor, ven a este lugar, que mi alma te anhela, reciba la plenitud de Cristo y reciba la llenura de Él.
Es momento de que nuestro entorno cambie y es momento de que nuestras vidas cambien. Pedro pudo haber seguido vacío por la vida y fracasando. Pablo pudo haber seguido vacío por la vida y lastimando a las personas. Pero tomaron una decisión y le dieron el control al que podía marcar la diferencia. Y sus vidas cambiaron y fueron de bendición para ellos y para todos los que hoy en día leemos la palabra de Dios. La unción que Dios depositó sobre Pedro y sobre Pablo sigue estando vigente hasta hoy. Y la unción de Jesús sigue estando vigente hasta hoy. Y por muchas generaciones seguirán siendo de bendición y seguirán siendo la fuente del avivamiento que es Cristo. Vamos a orar en esta mañana.